Muy buenas tardes a todos. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos un poco en vilas y con dudas. Se ha oído hablar mucho del tema de la digitalización a lo largo del tiempo y que nos puede repercutir en muchísimas cosas. O sea, la ley de digital o de identidad digital o también la ley de identificación digital que va junto esto. Va todo relacionado, son cosas diferentes, pero va relacionado, ¿no? Pues hemos oído hablar en varias ocasiones del tema este de la digitalización. Varias veces de que los políticos todos han dicho que tiene que estar todo digitalizado y con la era de la digitalización pues también tiene que estar todo identificado por vía digital. Pero ¿qué quiere decir exactamente la ley de la digitalización? Bien. La ley digital, si nos fijamos bien, o sea, hemos visto ya un montón de noticias sobre esto. El tema de la ley de la digitalización es que poco a poco, porque tal como he explicado ya en algunos vídeos, ya habéis visto que las administraciones y todo esto, cada vez para que se acumule, para dar más, con la excusa de dar más comodidades a la gente y que no se acumulen tantas colas, cada vez se van dando más facilidades, entre otras cosas también un poco porque queda todo un poco más controlado, ¿no? Mejor controlado. Pero se van dando también más facilidades para poder hacerlo todo por internet, porque ahora al haber ya internet desde el año 2000 y pico o desde los 90 más o menos, porque antes era intranet, no había internet. Antes te comunicabas con un ordenador a otro, antiguamente, pero había intranet, ¿no? Con la entrada de internet esto se ha recrudecido, o sea, se ha acelerado un poco más el tema, se ha dado más facilidad. Entonces, aquí el objetivo hemos hablado varias veces, que en este tema consiste en que todos poco a poco nos vayamos familiarizando. En principio nos lo dan también como un tema de diversión, igual como los móviles, que tengamos también internet en el móvil y todo, se moderniza cada vez más, para que nosotros nos vayamos acostumbrados a usar internet. Pero qué ventajas y qué inconvenientes y en qué nos afectará. Yo lo que quiero hablar más bien precisamente es en qué nos afectará y cuál es la finalidad de todo esto, ¿no? Pues hemos visto como muchas veces, con la excusa de que no se acumule gente en las colas y todo eso, por ejemplo, en los bancos ya cada vez se nos ha ido indicando más que... Al principio se hizo el cajero para que sea más fácil si ves mucha cola para sacar dinero del cajero o hacer pequeñas cosas, ¿no? Porque antes los cajeros no permitían hacer tantas cosas. Luego se empezó a añadir más cosas en los cajeros para que hicieran más cosas porque cada vez había más gente, había más trabajo, había más gente en la cola y se hizo que cada vez pudieran hacer más cosas en el cajero para por ejemplo, liberar un poco el tema este, ¿no? Que no hubiera tanto trabajo, ahorrarse faena de ellos. Al mismo tiempo también despiden gente, también es, el objetivo aquí también es un poco ahorrarse faena a ellos y también con la excusa de que te la ahorran a ti también al mismo tiempo, ¿no? De que cualquier operación que se haga, por ejemplo, en el cajero automático. Es así mismo como dijeron. Y esto al principio, lo mismo pasó con los... Por ejemplo, con los metros, el tren, ahora ya últimamente el tren tardó más, pero últimamente ya en el tren, ya hasta aquí están cerrados, se empezaron a poner máquinas expendedoras de billetes en todos sitios. Y al principio los bancos también tenían permiso, todos los bancos de cualquier entidad bancaria tenían permiso para vender las tarjetas de metro, mientras el metro las vendiera, los bancos también las vendían, porque tenían comisión con el metro, ¿no? Era casi como la misma empresa. Había un trato en el que ahora con muchas venden los estancos, pero desde que dejaron de venderlas en el metro ya no se venden ahí, ¿no? Entonces las podías comprar el banco o las podías comprar directamente el metro cuando viajabas. Había una persona atendiéndote. Pero luego empezaron a poner las máquinas y como que era al principio, salió la ley de que a partir de, no se sabe, del 2006 ya entraba en vigor totalmente el 2006, pero daba unos años de tiempo. Empezaron a poner máquinas en todos sitios para que la gente se fuera acostumbrando a comprar el billete en la máquina, ¿no? Que la gente se vaya acostumbrada a hacer las cosas por sí solo. Con el tema de las colas y todo eso. Así también se ahorran personal y también se ahorran colas y todo esto, ¿no? Entonces al principio tenías la opción de o comprarla si no te entendías mucho con la máquina, o comprarla, por ejemplo, al taquillero o bien a la máquina. Pero en esos años, si por ejemplo en esa estación había máquina, el taquillero podía negarse porque la ley obligaba a comprarla, o sea, prohibía, por ejemplo, a vender. O sea, lo que pasa es que aún todavía te la podían vender, pero también estaban en su derecho de negarse si había una máquina. Ellos se podían negar a vendértela. Te la podían vender o te podían decir, ahí tienes la máquina, ¿no? Y luego ya a partir de 2006, porque ya habían máquinas en todas las estaciones, ya no había excusa, porque esto se fue haciendo poco a poco, porque se necesitaba poner máquinas aún todavía en todos sitios. Una vez hubieron máquinas expendedoras en todos sitios, a partir de ahí ya eliminaron los taquilleros y están como mucho ahí para informar.
o a veces no hay nadie, tienes que llamar a un timbre si tienes algún problema. Tú compras en la máquina y si tienes algún problema con alguna tarjeta de caduca o lo que sea, que te la da, que la acabas de comprar y te la da por mala como caducada, que está defectuosa o cualquier otro problema, tú lo comunicas a él y ya está, ¿no? Y te lo solucionan. Pero eso es de comprarlo por las máquinas y si no, como mucho por estanco, que son los únicos que ahora tienen permiso para venderlas. Pero los bancos, como iban con el metro, al estar prohibido vender los billetes en el metro y ahora también en el tren han tardado un poco más, pero también han quitado ya los taquilleros. En 2006 ya en el metro ya estaba prohibido, entonces ya en los bancos también estuvo prohibido, ya no se vende tampoco. Y con el tema de los bancos también con el tema de los cajeros, ¿no? Entre los cajeros, ahora como han ido ampliando, han ampliado incluso el límite de dinero que se podía sacar, antes era menos, ahora han ampliado a más de 1000 para que no puedas poner ninguna excusa, y además en diferentes billetes, para que no puedas poner ninguna excusa de que solamente hay un tipo de billete o de que hay cosas que no se pueden hacer y cosas que no. Entonces, para que la mayoría de cosas, para que gran parte de las cosas tú te acostumbres, familiarices, y si no, pues te lo explican ellos para que lo vayas haciendo ellos. Entonces, y ahora ya, actualmente, si tú, por ejemplo, vas a hacer cualquier cosa que se puede hacer perfectamente el cajero, sobre todo sacar dinero y cosas así tan simples, te penalizan, te pueden, aunque sea de la misma sucursal, aunque sea una transferencia de la misma sucursal, o incluso sacar solamente dinero, te pueden cobrar una comisión por ello, ¿no? Como penalización, porque ellos no están obligados a hacer nada porque tienes el cajero para hacerlo. Una serie de normas que se van poniendo así para que la gente, y en internet lo mismo, en internet ahora las cosas oficiales, lo que pasa es que ahora se ha aprovechado la pandemia para acelerarlo mucho más con la excusa de que había gente que no, o sea, se ha usado toda esta fase ya como excusa para acelerar un poco más los temas, acelerar un poco más los temas en todos los aspectos, ¿no? Con la excusa de que de que no podían estar en la oficina, tenían que teletrabajar, pues tenías que cualquier cosa de renovación, cosas de Hacienda, de la INEM o lo que sea, renovaciones y todo eso, tenías que hacerlo por internet, para acostumbrar a la gente a hacerlo por internet. También al mismo tiempo es una forma más de control. Entonces aquí, en la ley de digitalización, que incluso ya se están haciendo ya anuncios, hay un anuncio de una campaña de soy mayor pero no tonto o algo así, no sé, que es para... O sea, que es porque hay gente mayor a veces que se aclara menos con las cosas de tecnología, para empezar a iniciar, o sea, es para concienciar a que la gente mayor tiene que aprender a digitalizar porque no se les va a atender en ningún sitio, porque ya dentro de poco va a ir todo así, ¿no? Es como lo que nos lleva poco a poco al transhumanismo, lo que hemos dicho nosotros, que tenemos que familiarizarlo con las máquinas, sincronizarlo con las máquinas, o sea, todo va de acuerdo a esto, Internet. Porque y luego también hay otra cosa, que es el tema del control, ¿no? Al estar todo digitalizado, porque antes de comunicación con mucho había el teléfono, ¿no? Porque los ordenadores también podías comunicarte de ordenador a ordenador a través de un módem, pero era intranet, no era internet, ¿no? Me acuerdo que con los ordenadores aquellos antiguos que teníamos, que yo tenía un Atari, ahora la casa Atari creo que solo hace videojuegos para consolas, ya no hace ordenadores, pero había, además del IBM, había Atari, Commodore y todas estas, y entonces yo lo que pasa es que yo eso nunca lo usé, yo lo he usado solo para hacer escritos y cosas, para juegos, para escribir e imprimir, pues luego me compré una impresora y ya está, no usaba, pero bueno, había también cable para conectar al modem a la línea telefónica, pero solamente servía para conectar con otros ordenadores. En los años 80 y 90 solo servía para eso, ¿no? Esto fue en el año 89-90, te hablo, más o menos. Servía solamente para conectar un ordenador con otro, no sé si sea con un código, no sé, porque yo nunca lo hice, pero era intranet, no era internet. Internet lo tenía en los Estados Unidos. Luego ya se empezó a poner ya como algo público. Pero claro, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, o todo tiene su porqué. ¿El por qué se dio esta herramienta? Pues también porque al mismo tiempo, como yo siempre he dicho, también es un elemento, es una herramienta de espionaje al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo las redes sociales que vienen casi todas de Estados Unidos, como Facebook principalmente, porque trabaja más con el gobierno de Estados Unidos, son también herramientas de control del gobierno, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que esto de sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Por qué el Internet? Porque a través de Internet puede estar más controlado. Y también como se pueden cometer más delitos, porque antes solamente había como método de comunicación el teléfono y ahora hay más. Entonces pues luego salió, a raíz de eso salió la ley de control de datos que se hizo en varios países, entre ellos España con Zapatero, porque ya sabes que Zapatero era Illuminati y además era neonazi, estaba en una sociedad de estas secretas. Bueno, no sé si era la misma de Hitler en la que estaba también la familia Bush, Bones o una de estas son más bien norteamericanas y hay anglosajones y alemanes en esta, ¿no? Pero hay varias de estas, ¿no? Entonces él que era nacionalsocialista, porque algunos dicen que no era socialista, era comunista, que por eso era tan radical, que hacía leyes muy estrictas, ¿no?
pero en realidad es nacionalsocialista, no es comunista. Zapatero era nacionalsocialista. Que ahora por cierto, está como vocero de España en Venezuela, está como representante internacional ahí, protegiendo al régimen de Venezuela, que es precisamente el que amenazó hace poco también a Estados Unidos sobre si atacaba en Venezuela. Pero está ahí con él, porque ya saben que tenemos muy buenas relaciones, independientemente de si gobiernan los socialistas o no. Normalmente ahí tenemos muy buenas relaciones con Venezuela por tema histórico, ¿no? Igual que con Cuba, porque eran antiguas colonias españolas, sobre todo cuando están los socialistas aún más, porque Venezuela es un gobierno socialista, pero que tampoco tiene mucho que ver, ¿no? Gobierne el PP, gobierne quien gobierne, siempre vamos a tener lazo de unión y vamos a tener alianza militar. Siempre ha quedado algo que se firmó ahí por detrás, ¿no? Pero eso ya es otro tema, eso ya cuando hablemos otra vez del tema de la guerra. Por eso es por lo que digo que pueden cambiar las alianzas en cualquier momento. Pues bien, entonces, el Zapatero lo que hizo fue sacar la ley aquí de control de datos y vigilancia del ciudadano, que también incluía la vigilancia de la salud obligatoria en las empresas, como se hacía antes en la época de Franco, que tú, por ejemplo, no podías trabajar sin presentar una analítica, una revisión, tenías que hacer una revisión médica, o te la hacían en la mutua, o te la hacías tú una analítica reciente, y luego también sin estar vacunado, también tienes que presentar cartilla de vacunación y todo eso. Por eso yo mucho antes de que salieran las leyes estas, cuando yo entre los años 2001 y 2008 trabajaba, que aún no había nada de esto y no te pedía nada de esto en ningún sitio, pero yo estuve mucho tiempo trabajando, por ejemplo, de servicios semioficiales, no del todo oficial porque no era funcionario, pero era funcionario de servicios por subcontrata, ¿no? Y ya sabes que antes había lo de la privatización de las empresas, que eran subcontratas y no estaba sometido. Podías prestar servicios a sitios oficiales del Estado de la Administración o semioficiales no pertenecientes a la Administración, pero que son compañías que tienen algo que ver con la Administración, que tienen relación indirecta, como pueden ser grandes corporaciones como Endesa o cosas de estas así, pero claro, no estaba sometido a ninguna obligación, ¿no? Entonces, claro, la ley de control de datos, en primer lugar, era eso, más control y vigilancia. Lo que pasa es que también se incluyó, porque ya a partir de cuando hubo lo del 11S, que fue en el 2011 la falsa bandera del 11S, porque claro, también muchos dicen que fue más bien, que en realidad yo también lo considero así, fue más bien para poder para tener excusas para iniciar guerras y expandirse, o sea, estacionarse estratégicamente en Oriente Medio, ¿no? O sea, era una estrategia de Estados Unidos para tener la justificación para luego estacionarse de forma muy estratégica en Oriente Medio, controlando el petróleo, controlando todo aquello. Pero aparte de eso, también entre comillas, también por otro lado, también para ir haciendo poco a poco, para ir cambiando ya un poco el panorama de leyes, porque claro, las leyes han de ponerlas poco a poco, pero antes han de crear la crisis para que vayan, cuando se crea una crisis se acelera un poco más, ¿no? Porque las constituciones de todos los países, normalmente los países tienen una legislación que normalmente lo que impera, aunque tú tienes tus derechos, los derechos no están protegidos ni reforzados con ninguna ley, ¿no? No hay ninguna ley que te blinde esos derechos, que te los asegure, porque está más bien respaldado por la ley de tema de seguridad nacional y tema del bien común. Que cuando, por ejemplo, hay un tema que implica a la seguridad nacional, que intimida, o sea, que afecta a la seguridad nacional de cualquier país, o incluso algo que afecta a todos los países, como era el caso del terrorismo, que también se ha dado esto con el CSE, pero entonces lógicamente se pueden hacer leyes extraordinarias, leyes que limiten, leyes aparte, aunque sean inconstitucionales, porque algunas incluso lo son, aunque la Constitución ponga lo que sea. Entonces ¿qué pasa? Entonces se hicieron una serie de leyes que por el tema del terrorismo se decía que todos los móviles, porque eso a la larga era lo que se tenía que hacer, porque una persona que tiene cualquier cosa de identificación tiene que estar correctamente identificado. Tiene que estar correctamente identificado con lo que sea, ¿no? Porque entonces, claro, habían muchos, los móviles que iban con tarjeta prepago, si no estaba escrito en un contrato no estabas identificado. Incluso en México también se puso la ley esa, que al final tuvieron que sacar para atrás porque nadie lo hizo. Y las compañías telefónicas no iban a dar de baja a todo el mundo, ¿no? Porque... Sí. Claro, el tema claro, había muchos móviles que estaban sin identificar, ¿no? Digamos,
Entonces, claro, entonces se hizo la ley esta de que todo el que dispusiera de un aparato o de una IP de un ordenador portátil o lo que fuera, porque tenía que estar correctamente identificado, digamos, ¿no? Tenía que estar, o sea, tenía que estar correctamente identificado con un DNI, con un nombre, apellidos y DNI. ¿Por qué? Por la sencilla razón que por el tema, primeramente se hizo, esta ley pues ya se hizo también un poco con la excusa del tema de terrorismo, por eso decimos que lo del 11S, los atentados que hubieron después por Al-Qaeda, que muchos de ellos a lo mejor también eran subvencionados por la élite, porque ellos controlan muchas organizaciones terroristas, incluso ETA también era de la CIA, también fue montada por la CIA, subvencionada también hasta por ellos mismos, ¿no? Que por eso asesinaron a Carrero Blanco, pero eso ya es otra historia que ya hemos contado también alguna vez aquí. Entonces, bien, ellos, en principio lo que el tema estaba en que, bueno, vamos, el principio estaba el tema es que todo el mundo que tuviera un teléfono móvil tenía que estar identificado, porque por la sencilla razón que si tú, por ejemplo, cometes un delito de terrorismo, aunque no sea ligado al terrorismo, es igual, puedes cometer cualquier otro delito por teléfono o lo que sea, o por internet, porque ahora incluso ahora ya hay delito de que criticar a un rey o a un político, o sea, criticar a uno de a uno importante, pues puede representar un delito, ¿no? También hay gente que los han juzgado por eso. Entonces, claro, ahora, porque claro, tú, por ejemplo, en un ordenador, al igual que en un teléfono, pueden localizar la llamada y por internet también pueden localizarte, pero tú puedes estar usando un portátil o puedes estar con el móvil moviéndote a un lado a otro o con el portátil moviéndote a un lado y a otro, ¿no? Y entonces es faena de chinos localizar quién está tras ese teléfono, tras ese ordenador. Entonces, como que hubieron temas de que habían terroristas que se comunicaban por el móvil y todo eso, eso se usó para hacer, bueno, lo del tema de la vigilancia sobre las empresas era otra cosa que ya tenían los socialistas en mente hacer, pero que luego ya, porque había algunos que no estaban de acuerdo que solo hicieran algunos funcionarios, que tenían que hacerlo todos, y luego al final cuando subió el Zapatero, pues luego ya fue cuando lo amplió, ¿no? Pero bueno, aprovecharon para meter las dos leyes juntas, pero también eso sirve un poco de trampolín para meter la ley así en general, ¿no? Entonces, claro, eso sirve porque, claro, si tú cometes un delito de esta forma, si tu teléfono o tu IP va asociada a un DNI, inmediatamente enseguida te van a pillar, claro, porque va asociada a un DNI. En cambio, si no va asociada a ningún DNI es más difícil, es faena de chinos, ¿no? Entonces, por eso se hizo el tema este de que... O sea, y de esto incluso también se ha hablado del foro de Davos, también de lo de que esto ya lo hablemos más adelante, de poner también una identidad digital, porque ese es el objetivo al final. Esto ya lo vamos diciendo. Aquí el tema está en que, claro, si tú, por ejemplo, cometes un delito, pues entonces es más difícil localizarte. En cambio, si tú estás con el DNI, con el delito te localizan enseguida, ¿no? Incluso si tú comentas algo por internet, que de ahí viene ahora lo de la lucha contra la desinformación, que de momento están solo censurando, pero más adelante no van a solo censurar, van a ir a más cosas. Que eso ya lo sabemos también. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, cometes algún delito o algo, pues te localizan enseguida inmediatamente, ¿no? Con esto de la identidad de estar identificado por internet. Luego también había el tema de la vigilancia obligatoria de la salud de las empresas, que todo trabajador que trabaje en servicios oficiales o semioficiales, ya no solamente funcionarios, sino también subcontratas que trabajen para empresas oficiales, que contrates haciendo una eventualidad de algún funcionario, pero sin haber hecho las oposiciones, o sea, que se hace una subcontrata. Porque antes había el tema de la privatización, ¿no? Por eso yo ya sabía que mucho antes se volvería a las leyes antiguas, que se volvería a controlar otra vez todo esto, sino en todas las empresas, al menos como mínimo en las oficiales. Yo estuve de funcionario subcontratado porque claro, hoy en día, como todas las empresas trabajan por subcontratas, entonces porque claro, cuando hemos oído, antes había lo de la privatización, cuando hemos oído también varias veces a los políticos que había que acabar con la privatización de las empresas, ¿a qué se refiere exactamente? Privatización es que habían empresas, las empresas y las oficiales que pertenecen a la administración y las semioficiales que no pertenecen a la administración pero que están ligadas, como puede ser compañías de gas, luz, etcétera, o sea, grandes corporaciones, medio de transporte, los ferrocarriles y todo esto, como también hay los ferrocarriles de la Generalitat, etcétera. O sea, que
que no son solamente, por eso a los que trabajan en transporte se les llama funcionarios de transporte, que no pertenecen a la administración, pero indirectamente sí, porque está relacionado, ¿no? Tienen apoyo del ayuntamiento y todo, pero se refiere a estos. Entonces, esos son los oficiales o semioficiales. Pero ahora, ¿qué pasa? Que como la mayoría de estos sitios, incluso sitios oficiales, tanto oficiales como semioficiales, ya no contrata mucha gente, solamente contrata inspectores, como mucho, pero para según qué trabajos, incluso de limpieza, de vigilancia y todo esto, lo que están haciendo más es contratar a gente de empresas subcontratas, que son como la ETT, claro. Una cosa, la ETT es diferente, la ETT es como una subcontrata, pero es para trabajos temporales, para empresas las contratan empresas que trabajan gente para trabajo temporal o gente que contratan en prueba y que luego despiden y que a lo mejor solo se quedan uno, ¿no? Contratan varios y despiden, entonces usan las ETTs. Las ETT es otra cosa, no tiene nada que ver. Es parecido pero no tiene nada que ver. Pero las empresas subcontratas son empresas de trabajos indefinidos, por obra y servicio, etcétera. Lo que hacen normalmente es contrato de... Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas empresas trabajan por subcontrata y las subcontratas son empresas privadas, aparte de las empresas privadas del que tiene un negocio, tiendas, centros comerciales, etcétera, pues también habían las subcontratas que prestan servicio tanto a privados a empresas particulares privadas como a semioficiales o oficiales, también al ayuntamiento y sitios así, que incluso aunque los trabajadores realizaran trabajos del ayuntamiento o lo que sea, si no eran funcionarios no estaban obligados, era eso, que estabas protegido porque no estabas obligado a cumplir. Si habían algunas leyes administrativas que no tenían nada que ver con el trabajo, que violaban tu integridad física o lo que sea, tú no estabas obligado a cumplirlas. Había una serie de leyes que sí que estaban obligados a cumplir, como revisiones médicas, entrenamientos, controles y todo esto, actitudes físicas, condiciones físicas y también requisitos médicos, que sí que os obligaba a los policías y bomberos y todo esto por el trabajo físico que hacen, porque, sobre todo los que conductores, porque ponen también en riesgo a los demás, etcétera. Pero claro, eso ya entraba dentro del tema oficial. Y la ley esta que se hizo aquí en el 95, no sé si a lo mejor ya los policías están obligados y se amplió también a los que conducían transporte, se amplió un sector, ¿no? Todo lo que era sector oficial que pusieran en riesgo a los demás, el 95. Y luego, en el 2008 esta ley se modificó y se hizo primero una ley de desprivatización de empresas, de oficialización de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los trabajadores que trabajen prestando servicios a empresas semioficiales o del sector oficial o lo que sea, tienen que cumplir con las mismas normas que como si trabajan de funcionarios, ¿no? Tienen que estar acogidos, que el gobierno puede meter mano en estas empresas igualmente. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, te piden requisito era un funcionario o lo que sea, tú también tendrás que tener esos requisitos, independientemente de si te contratan por un par de meses y luego te quedas o no. Entonces fue cuando se puso lo de la vigilancia de salud obligatoria. A más de que quedaba ya terminantemente prohibido en las comidas, independientemente, sobre todo si conducías un vehículo, pero independientemente de que te dedicaras o no a transporte, cualquier trabajo que tú hicieras de responsabilidad, estaba prohibido beber vino o consumir cualquier droga durante las comidas o lo que sea. Durante las comidas no puedes beber vino, pues si no te penalizaban no te podían despedir. Y además estabas obligado a presentar una analítica, no solamente para entrar a trabajar, sino de entrada cada año, con carácter retroactivo, y a partir de ahí, porque esta ley fue aprobada en el 2008 y a partir de 2009 ya todo el mundo, todas las empresas tenían que adaptarse, ¿no? Presentar a revisión médica una analítica cada año, puedes elegir entre hacértela tú si la traes reciente o bien que te la haga la mutua, ¿no? Cada año tú tienes que presentar un informe médico a riesgos laborales. Que en principio eso no tiene nada que ver con riesgos laborales, porque en principio, que eso está en el artículo 22 de la vigilancia de salud obligatoria, que son las obligaciones del... Porque en principio las obligaciones del empleado solamente son en materia de trabajo, ¿no? Porque a ti para trabajar no te tiene por qué pedir ningún requisito físico, si tú tienes necesidad, si tú estás sano o no para realizar el trabajo, o si tú tomas drogas o cualquier otra cosa que pueda impedir hacerte bien el trabajo. Eso no importa. Mientras tú hagas bien el trabajo, que luego ven que no lo haces bien o que no rindes, pues tema de suelto o lo que sea, te despiden y ya está. Pero claro, se hizo con la excusa esta, de que había gente que a veces era adicta a las drogas, que venían un poco de drogas al trabajo, que no trabajaban bien y que son trabajos de responsabilidad, los trabajos oficiales, ¿no? Son de responsabilidad y que esos trabajos tienen que hacerse bien. Y entonces pues se puso esto, claro. En teoría, según la Constitución, no es del todo legal, porque claro, como las leyes se contradicen entre sí, porque como la Constitución también dice que se pueden aprobar algunas leyes aparte del estado de alarma, porque hay cosas que solamente se pueden hacer con estado de excepción, eso sí, no se puede alargar más, por eso estos estados han sido ilegales, los estados estos que se han declarado. Pero
La Constitución asegura que también se pueden aprobar una ley adicional, pero también dice que los derechos prevalecen sobre si no es que haya una amenaza real, ¿no? Entonces, claro, hay muchas leyes que se contradicen, porque dicen porque para trabajo, según la ley de riesgos laborales, no tiene nada que ver tu salud o tus temas que no estén fuera del trabajo. No tiene nada que ver eso. Que tú hagas en tu vida privada lo que quieras, que estés mientras tú cumplas en el trabajo. No se refiere a los riesgos que hay dentro de lo que tú estás haciendo. Pero ahí retorcieron la ley y pues hicieron esto. Porque dijeron, pues si los policías y bomberos y todo esto lo hacen, los demás también tienen que hacerlo, ¿no? Entonces prácticamente Entonces, ¿qué pasa? Que echa la ley, echa la trampa, porque la mayoría de empresas ahora son subcontratas que prestan servicio a estos sitios, ¿no? Entonces, la única forma de librarte, a no ser que tú, por ejemplo, trabajes en una tienda privada o en un centro comercial de reponedor o lo que sea, normalmente tienes que pasar por revisión médica. O sea, en el 85% de empresas ya, cada vez son más, es así. ¿Por qué? Porque cada vez trabajan más con sus contratas. Los sitios oficiales trabajan con subcontratas y las subcontratas prestan servicio no solo a particulares, sino a oficiales. Entonces, si te toca en un sitio oficial, incluso hay empresas que ya, como te pueden cambiar el sitio, tocando en el sitio oficial, ya de entrada tienes que presentar ese para firmar contrato y luego cada año, porque cada año luego tienes que renovarlo, ¿no? Es como es como en la época de Franco eso ya lo pedían, te pedían la revisión cada año y luego también a más las vacunas correspondientes. Por eso, por lo que yo ya sabía desde un principio, y lo del certificado de vacunación también lo sé, que eso a la larga se va a acabar imponiendo. O sea, por eso se crean estas crisis porque lo del 11S fue solamente el abreviado para poder ir ampliando esto, ¿no? Entonces lo de vacunas también han intentado hacerlo con esta crisis sanitaria, por eso van a continuar con las crisis sanitarias, van a continuar con las pandemias, porque es la forma también de ponerlo. Porque también se intentó colocar de este modo con esto, ¿no? Que tú tengas las vacunas en regla, porque en la época de Franco, tú por ejemplo, tú tenías que tener las analíticas hechas correspondientes cada año y luego las vacunas, si se tenía que renovar alguna también, tenías que presentar certificado de vacunación. Pero eso trabajar en cualquier sitio, incluso en sitios privados, porque estaba todo oficializado, ¿no? Aquí pues va a ser más o menos igual. Entonces, la ley de digitalización comprende esto. Luego también comprende el tema de que para controlar lo que se divulga por las redes y todo esto, pues también hay un tema que es la lucha de la desinformación, porque ahora estar todo digitalizado, como todo va por internet, también se divulga la desinformación. ¿Qué es la desinformación? Pues como ya sabéis, cualquier cosa que vaya en contra de la versión oficial o sea, que sería que no ampare los medios oficiales, ¿no? Cualquier opinión que sea contraria al medio oficial. Para ellos cualquier cosa que sea contra el medio oficial sea desinformación. Desinformación política, desinformación sanitaria, climática, etcétera. Es lo que digo yo. Entonces, según esta ley, la digitalización va principalmente dirigida a que tú, por ejemplo, hagas todos los trámites. Identidad digital. Identidad digital abarca todos los procesos, mecanismos, tecnologías que sirven a un individuo o organización para identificarse y para reconocer o descubrir la identidad de otros en medios y por medios digitales. En esta sección vamos a tratar los mecanismos de identificación derivados de la Ley 11/2007, 22 de junio, de acceso electrónico de ciudadanos y los servicios públicos. Por eso se puso también lo del DNI electrónico para hacer transacciones por Internet, ¿no? Que todo el mundo se fuera acostumbrando a usar esto. Luego con la pandemia también se usó un poco lo que se cerraran sitios y que la gente tuviera que hacerlo todo así. Y luego las empresas que ya no cumplían con esta norma, que eran privadas, lógicamente las presionaron que tuvieron que cerrar y fueron compradas luego por empresas norteamericanas, que ese precisamente es el objetivo, ¿no? Que cada vez queden menos empresas privadas y que cada vez hayan más empresas oficializadas, o que pertenezcas al Estado del todo o en parte, o que sean, por ejemplo, semiprivadas o semioficiales, o sea, que sean empresas privadas que presten servicios a sitios oficiales, que esté todo más oficializado, donde el Estado pueda meter mano. Entonces lo que pretende es cargarse todas las empresas privadas o hacer leyes genéricas que afecten también a las privadas también. Porque claro, si ellos quieren imponer obligaciones al ciudadano, que en cualquier sitio para trabajar te pidan requisitos, también tenían que hacerlo también algo, pero claro, ya para eso tienen que causar una crisis mayor, tienen que hacer una crisis mayor. Entonces, para poder hacerlo más fácil, pues cuando menos empresas privadas haya, menos opciones que tengas que trabajar siempre en sitios oficiales, pues siempre más mejor, para tenerlo todo más controlado. Entonces aquí el objetivo estaba en esto. El objetivo aquí al final es el control total y que aparte de eso, los ciudadanos hagan todas las transacciones, se acostumbren a hacerlo todo por online, ¿sabes?
y también es una forma más de controlarlo. Igual como lo del tema del dinero electrónico, que a la larga, de momento aún todavía, como mucho pueden ser que creen una moneda universal, igual como crearon el euro para competir con el dólar. Más adelante crean una moneda universal y luego ya poco a poco, que ya poco a poco van suprimiendo ya, van prohibiendo el pago en efectivo en cantidades grandes, que cada vez van bajando más. Y más adelante llegará un momento que será una moneda digital y estará prohibida las transacciones, o sea, será todo, estará todo prohibido transacciones de tú a tú, ¿no? Las transacciones en efectivo, dinero metálico. Porque por la sencilla razón que el dinero electrónico, o sea, cualquier transacción electrónica, ya sea por tarjeta de crédito, por PayPal o lo que sea, se controla mucho más fácilmente si va por sistema electrónico. De la otra manera no pueden controlar si tú, por ejemplo, haces algo ilegal como prostitución, drogas, que por ejemplo un tío se va de putas, entonces paga dinero en mano, pues nadie se entera. De la otra manera, si pagas por tarjeta de crédito, en un puticlub sí que se nota, ¿no? Es una forma de controlar cuánto dinero te gastas, porque dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por eso viene esta crisis. Entonces, cuando hay crisis, ¿qué pasa? Que viene la tiranía, el control y también la guerra, ¿no? Porque va todo unido, pero entonces que los estados, los gobiernos lo que necesitan es más control, que es precisamente lo que se dijo en el foro de Davos, que necesitamos leyes autoritarias, pues necesitamos más control sobre la población. Y una de las cosas de que se habló es de la desinformación, por eso ya hice, ya también más adelante, aprovechando que ya nos tienen a todos controlados en Internet y que ven que nosotros esa información la estamos usando en su contra, porque tanto la información como la desinformación son armas de guerra también. Entonces, al ver que nosotros estamos usando esto en contra de ellos, pues entonces también hay tema de vigilancia. Entonces por Internet se puede vigilar y controlar más fácilmente. Entonces, ¿qué quieren? Controlar ahora la libertad de expresión, ¿no? Porque a través de esto pues se puede controlar más fácilmente a la gente. Y por eso nos quieren a todos digitalizados, pero también al mismo tiempo es una herramienta de control. Y todo esto tiene un objetivo final, que es el control total, que todos, por ejemplo, nos identifiquemos con un chip de identificación. Pero eso es poco a poco. De ahí el interés que tienen en imponer pasaportes, aunque en principio sean sanitarios, y imponer cada vez más cosas. Sistema de firma electrónica avanzada, incluyendo los que se basan en certificado. Hay también certificado electrónico por Internet, que tú tienes un programa instalado en Internet y te va haciendo, se te activa automáticamente cuando vas a hacer transacciones de estas, ¿no? Reconocido, cada administrador puede decir que certificados electrónicos admite que la identificación de los ciudadanos en nuevos procedimientos actuaciones que le competen. Otro sistema de claves concertadas es un registro previo de la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos. En este caso, la Administración puede justificar las razones por las que usar estos mecanismos. Identificado en las administraciones públicas, Ley 11/2007 establece los mecanismos que pueden utilizar las administraciones públicas para identificarse electrónicamente o autentificar los documentos electrónicos que proceden. Identificación en las redes electrónicas. La sede electrónica de la dirección electrónica cuyo titular en una administración pública y a la que el ciudadano puede acceder a través de las redes de telecomunicaciones. ¿Ves? Acceder. O sea, para que tú hagas todas las transacciones, pues lógicamente tienes que acceder a través de las redes. No se admite ningún otro trámite. ¿Por qué? Porque es una forma más, primero se ahorran ellos trabajo, porque ya hemos dicho que la intención es que lo hagan todas las máquinas, que se ahorran ellos trabajo, tienen que contratar menos gente, y así también nos tienen todos mejor controlados hasta llegar poco a poco al momento en el que por eso nos quieren acostumbrar, para llegar poco a poco al momento en el que lo tengamos que pagar incluso el dinero electrónicamente, que no haya dinero en efectivo, ¿no? Que eso poco a poco se irá haciendo en un tiempo. Entonces aquí el objetivo está, todas estas leyes que se hicieron, sobre todo la vigilancia de salud y todo eso, la ley de control y vigilancia ciudadana, van precisamente dirigidos a esto. A lo que nos dirigimos, pues lógicamente es a esto, ¿no? El tema digital del control, que nos acostumbremos cada vez más al control, a obedecer. Y el objetivo a la larga final es una célula, que por eso ya están midiendo, ya han dicho en el foro de Davos, de una célula identificativa para medir el carbono que genera la gente, que esto lo dijimos también en el vídeo anterior, que es el carbono de lo de la gente, ¿no? El control, lo que quieren controlar de la gente, el carbono, la huella de carbono, lo que contaminas, y eso irá asociado también al dinero, a lo que gastas y dejas de gastar, en qué te lo gastas. Si por ejemplo, ahora que también queréis legalizar la prostitución y otras cosas, si se usa también dinero para eso, porque como el dinero físico no existirá, si se hacen transacciones de este tipo, saber qué tipo de negocio es, o sea, negocios clandestinos que no declaren Hacienda,
También cosas así, ¿no? El objetivo más bien es llevar un control sobre todo esto. Como lo que me han dicho antes, la vigilancia de salud, o sea, no lo digo yo. O sea, no lo digo yo tampoco, lo dice la Constitución, lo dicen las normas, las leyes, que el tema de riesgos laborales no tiene nada que ver con tu estado de salud. Eso lo digo yo, no lo dicen que no me vayan a censurar ahora porque yo estoy incitando a la desobediencia ni nada de eso. Cada uno que haga lo que quiera. Pero en principio, aquí el tema es que según la ley, o sea, a ti no te pueden obligar, por ejemplo, a aportar ninguna identificación para entrar a un puesto de trabajo, porque el trabajo, mientras tú cumplas el trabajo, no te pueden pedir ningún requisito, solamente los requisitos necesarios para trabajo, experiencia o lo que pidan, lo que tú sepas hacer eso, o los datos también, los datos que son necesarios y ya está. No te tienen que pedir ni te tienen que obligar a hacerte ninguna analítica cada año ni nada, porque eso es lo totalmente anticonstitucional en principio. Para que se basan en las leyes estas del terrorismo, de la droga y todo esto, pues para cambiar un poco las reglas del juego, que es lo que se ha intentado hacer siempre hasta ahora. Y por eso se tuvo que crear también esta otra falsa bandera que hemos tenido ahora. El objetivo principal pues es todo esto. El objetivo final, lógicamente pues es este, que todo se alarga, porque empezando por el DNI electrónico, que ahora ha salido ya el DNI biométrico, el DNI electrónico biométrico de la Unión Europea, que a la larga todos, una vez se elimine ya el dinero físico y todo, porque claro, o puede ser que llegue antes la identificación y después la eliminación del dinero físico, ¿no? Pero que vayamos todos identificados, primero con un pasaporte o algo así, y luego a la larga, y luego esto también en un código QR en el móvil, que por eso es por lo que nos han ido modernizando cada vez más los móviles y nos han ido haciendo que tengamos, pues ya poco a poco todas las cosas, incluso hay cosas que para estar inscrito dicen que te descargues la aplicación para el móvil y te escribas, ¿no? Tienes que estar inscrito en todos sitios, incluso para buscar trabajo tienes que estar inscrito, en todos sitios piden inscripción, ¿no? Con la excusa de la protección de datos de las empresas y todo eso, en todos sitios tienes que estar inscrito. Entonces ya te lo van haciendo para que tú tengas que utilizar todo esto, todo va encaminado a que tú tengas que utilizar estas tecnologías para tenerlos ahí enganchados y tenerlos mejor controlados en las tecnologías. Por eso ya todas las leyes ya van, o sea, no te dan opciones. Al principio te dan algunas opciones para que te vayan acostumbrando, pero una vez ya existen cacharros modernos de estos en todos sitios, pues ya te eliminan las demás opciones para que tú lo hagas solamente por ahí, por el móvil o por lo que sea. O sea, tienes que tener un smartphone por cojones porque tienes que hacer ciertas cosas. O tienes que tener un código QR, pues al final llega un momento que como que el móvil o los papeles o lo que sea lo puedes perder o te pueden robar el móvil o lo que sea. Y ahora un momento que esto irá injertado bajo la piel o en una especie de tatuaje cuántico en un chip identificado ya. Que es lo que llamamos en una charla que yo vi, que también vamos a hacer un vídeo sobre eso. No sé si también en un canal subí un vídeo sobre esto de la tecnobestia, la marca de la bestia, ¿no? Que dice ya un documental sobre eso que va dirigido precisamente a esto, a robotizarnos, a lo que es, digamos, el transhumanismo, ¿no? La transhumanidad o transhumanismo de controlar a través del hombre fusionado con la máquina o controlar digital, controlar a través de la digitalización. La digitalización servirá para controlar absolutamente todo. Es por eso por lo que tiene tanto éxito, tanto interés la élite en tratar de concienciarnos en que nos metamos en tema digital, ¿no? En internet, en realidad virtual y cosas de esas. Todo tiene su trasfondo y el trasfondo es precisamente este. El tema del por qué se han empeñado tanto en que en el cajero no nos atiendan y que tengamos que ir al cajero automático o de que no nos quieran vender una tarjeta de metro. O sea, son cosas que las vemos muy simples, que las vemos una tontería, pero dicen es para ahorrarnos trabajo a nosotros y también para facilitar las cosas a vosotros, para que no tengáis que hacer cola, ¿vale? Hasta ahí bien, pero tiene también su trasfondo, todo tiene su trasfondo. Son cosas que a lo mejor vemos que es una tontería, pero que poco a poco se han ido aplicando ya como norma general, ¿no? Incluso a la gente mayor también se dice que se tienen que acostumbrar a usar estos sistemas porque no van a tener más remedio que hacerlo así porque no se les atenderá. Es una cosa que ya te están dando. Y la falsa pandemia sirvió ya para acelerar un poco el tema también de la digitalización. El tema de la digitalización, que todo se haga a través de internet. Teletrabajo, etcétera. O sea, son cosas que parecen importantes, pero cuando se ven que se están haciendo es por algo, no que no te dan opciones. Porque no, una cosa son los adelantos, vale, existen los adelantos, hay cosas que tú puedes hacerlas por aquí. Y otra cosa es que se obligue ya a hacer de esa forma por el tema del progreso. Y aquí el objetivo está en que a la larga las máquinas hagan todos y que lógicamente, porque incluso a todos estos funcionarios también los acabarán despidiendo, ¿no? Porque ya era el momento que las máquinas lo hagan todo. Y a lo mejor más adelante igual se les ocurre lo del, ¿cómo se llama eso?
de la paga social universal, del crédito universal o pago social, llegará un momento que se dará una, una paga universal, pero será con condiciones, con las condiciones del gobierno, claro. O sea, si se da, porque hasta ahora solamente se da a los que estén más necesitados, a los que no tengan familia y que solamente vivan ellos y no tengan ningún ingreso, ¿no? Tienes que ser un inmigrante o tienes que ser alguien que viva totalmente solo, que no tengas la pensión de tus padres ni nada, para que te den una ayuda de estas. Pero llegará un momento que la paga sí que sea universal, pero ¿cómo lo harán? Pues como será todo por máquinas, entonces las empresas que compren estos robots si no tengan trabajadores, porque sí que se puede hacer de esta manera, ¿no? Porque claro, ¿quién lo subvencionará eso? Pues se subvencionará así, las empresas que no contraten gente porque tengan ya máquinas que lo hagan y no necesiten ya, ahora necesitan poca gente y era un momento que no necesitarán casi nadie, pues entonces que paguen más impuestos y con ese dinero es el que se usará para pagar para hacer la paga social universal, ¿no? Que eso el objetivo principal de la élite es eso, pero con condiciones, porque la élite no quiere dar ninguna paga a nadie, sino lógicamente sino es con condiciones. Porque había que dar una paga, porque claro, la élite principalmente la primera en estar en contra de dar pagas. Quieren que todo el mundo se trabaje y se gane su dinero, ¿vale? Pero ¿por qué ahora tienen interés en eso? Que en el caso de que haya una paga, ¿por qué? Porque van a poner condiciones. Y ahí es donde tendrán, entonces si te empobrecen, si eliminan todos los puestos de trabajo y empobrecen a la gente, evitan que la gente trabaje para que se mantenga por sí misma, pues llegará un momento que tendrán que dar una paga y entonces ahí será con condiciones, te pondrán ellos las condiciones. Por eso es por lo que el objetivo de ellos es quitarte todo. Pues han cambiado tanto y ahora dicen, ahora se está hablando mucho, promocionando mucho lo de la paga universal, ¿no? Pero claro, será con condiciones, que es lo que yo he dicho siempre. Si no te pones esto o no te pones el chip o no te pones lo que nosotros decimos, pues no te damos la paga. Ya sabéis por dónde va el asunto. El objetivo principal es este es el objetivo, lo que yo quería hablar más o menos, para que entendáis un poco por dónde va el tema, ¿no? Pues claro, es por eso por lo que se está metiendo cada vez más en nuestras cosas, te van acorralando cada vez más, sobre todo en el trabajo. Sobre todo en los trabajos es un sitio donde van a acorralar mucho más y van a pedir muchas más cosas. Pero claro, el tema de los derechos de los trabajadores antes era muy discutible porque, claro, había empresas que tenían ciertas obligaciones, pero los trabajadores no. Entonces ahí pues decidieron menear el tema y dice, bueno, pues a partir de ahora pues los trabajadores van a tener estas obligaciones, ¿no? A partir de ahora todo el que trabaje va a ser como prestando servicios, va a ser como si fuera funcionario y entonces va a tener que acatar las nuevas normas que ponemos. Y ahora ponemos la norma de la vigilancia de salud obligatoria. O sea que cada uno tendrá que presentar cada año una revisión médica con una analítica para seguir en la empresa, ¿no? O sea, son pequeños detalles que se van poniendo. Y esto desde 2008 en adelante se ha ido recrudeciendo así. Ahí prácticamente hay muy pocos trabajos donde no te pidan esos certificados. Y en algunos incluso ya pedían hasta certificado de vacunación, todo esto. Eso también se va a ir implementando. Luego también el tema de la digitalización, que tú tengas que para tener un trabajo tú tienes que tener, por ejemplo, internet, tienes que tener algo. ¿No? Ya no solamente correo, porque correo electrónico ya tiene todo el mundo, sino que tú tengas una aplicación dentro del trabajo, porque hay trabajos en los que tienes que tener una aplicación para poder introducir tus datos para que te llame y luego aplicación también para el trabajo, cosas de estas así, ¿no? Que yo he oído decir que tienes que estar registrado en no sé dónde. Y entonces todo es así, todo es con... O sea, todo tienes que hacerlo tú mismo por ordenador. Incluso ya hasta las entrevistas de trabajo es también por ordenador. O sea, ya no se hacen entrevistas personales, ya prácticamente muy pocas. Entonces, claro, aquí el objetivo pues está en todo esto. Bueno, ya nada más, pues no quiero extenderme demasiado, creo que ya nos pasamos de la hora. Y posiblemente la semana que viene continuemos hablando de la guerra en otro concepto. De la guerra de Ucrania, que ya se está complicando bastante el asunto. No sabemos si finalmente va a caer la bomba atómica, va a haber el ataque de falsa bandera o si lo van a aplazar porque van a probar antes con otra pandemia, si van a mezclar las dos cosas, ¿no? Puede ser que mezclen, que hagan un poco de todo. Lo que sí que está claro que ya está muy candente el tema. Bueno, ya sabes que podéis encontrarme en Bichut y también en Twitter. Buenas tardes.